Oiga, señor, ¿ya pasó? ¿Qué ruta? La colectiva. Súbase que todavía hay puesto. Bueno, vamos a empezar la grabación, muchachos. Vamos con toda, el diálogo va a salir muy bien. Sonido, luces, cámara. ¿Y cómo se llama este programa? Qué pena de... La colectiva, Radio Online por la Cultura y la Paz, es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el Programa Nacional de Concertación Cultural y es un proyecto ganador de la Convocatoria de Concertación Municipal 2025. Hola, bienvenidos a La Colectiva. Este es un ejercicio de la Corporación de Jaloser en el marco del proyecto Convites por la Memoria Cultural y el día de hoy tenemos una compañera, una invitada especial. Ella se llama Alejandra Grisales, con quien vamos a conversar alrededor de su proceso dentro de la organización Somos Fagua. Hablaremos un poco acerca de temas de cuidado del otro, vamos a hablar también temas de liderazgo y también sobre todo el trabajo que han venido realizando en zonas rurales. Bueno, Aleja, muchas gracias por estar en este espacio que para nosotros es tan importante y tan valioso y que nos llena de tanta nostalgia además, y es volver a tener como la posibilidad de los micrófonos abiertos para nuestros amigos, para nuestros confidentes, ¿cierto? Y para la gente en general que quiere venir a hablar acerca de su quehacer alrededor de las artes, de la cultura y etcétera. Bienvenida, Alejandra. Gracias a ustedes por abrir este espacio de conversación en estos tiempos que es tan importante hablar. Que es tan importante hablar, encontrarse con el otro, sí. Aleja, ¿no? Pues primero quisiéramos hablar un poco acerca de quién eres tú, quién es Alejandra Grisales. Esa es una pregunta súper difícil. Pero necesaria. Pues no, pues ¿quién soy yo? Una mujer muy sensible, que se ha venido encontrando con la cultura, con el arte como medio de exploración, de expresión, de amistad. Y bueno, pues esa soy yo en constante construcción a partir de lo que voy haciendo y de lo que me voy encontrando. Qué lindo eso, una mujer sensible, que es tan necesario ahora mismo en esta vida tan inmediata y tan extraña. Bueno, Aleja, ¿no? Quisiera que me contaras un poco sobre el concepto de Fagua, ¿cierto? ¿De dónde sale el nombre? ¿Por qué el nombre? ¿Qué hay allí? ¿Qué nos puedes compartir acerca de eso? Bueno, pues es que la historia de Fagua, del nombre como tal, sí, es interesante porque yo pasé como por un bloqueo creativo, como que yo sabía lo que quería hacer, pero no sabía nombrarlo, no sabía qué nombre ponerle. Y en medio de esa búsqueda, una amiga me dijo, pues contrate a alguien, hay gente que le quita a uno el bloqueo hay creativo. gente que hace eso por uno cuando uno no puede. Y yo dije, pues sí, tengo que pedir ayuda porque no logro dar con el nombre. Entonces me recomendaron una agencia y lo chistoso de todo es que la agencia me mandó una lista de nombres. Y mientras estaba haciendo la presentación, me dijo, hay una opción y es que sea Fragua, pero ellos se tragaron la R. Y entonces la chica me dijo, yo te envío la descripción actualizada con Fragua, que es otra cosa, que tiene que ver con cimientos y con construcción, y te actualizo el documento. Pero a mí me quedó sonando. Y cuando busqué lo que significa Fagua, Fagua significa estrella o guía en lengua muisca, y empecé yo como para hacer el cuento corto, yo contraté a estas personas para que se equivocaran en la escritura y finalmente de todos los nombres que me pasaron, que fueron como 15, pues quedó ese que no era realmente el que me querían proponer. Y por ahí se fue todo el concepto, pensando en que Fagua no es la estrella y la guía, sino que Fagua llega a despertar eso en otras personas. Entonces lo que estamos trabajando en este momento es a partir de la exploración, de la creación, de la narración,
cómo las comunidades, los liderazgos y en general otras personas despiertan su propia estrella, ¿cierto? Como que encuentran cuáles son sus modos de expresarse, de qué manera relacionarse, cómo se encuentran también consigo mismos, y de ahí sale pues como todo ese concepto de todos somos Fagua, como Sí. que en todos hay una Fagua, Hay una somos Fagua. como los despertadores de Faguas, pues como, sí, como que ya desde ahí de esa metáfora se empieza a tejer como ese concepto de la organización. Sí, y eso es muy importante porque yo creo que a veces uno necesita que alguien le dé un empujoncito, ¿cierto? También nos gustaría que habláramos, Aleja, sobre cómo se logra o cómo creas tú esta organización, a partir de qué. Yo creo, pues digamos desde una postura muy personal, y es que uno hace esto por cosas muy personales, ¿cierto? A partir de necesidades personales, porque siente que es importante para la vida de uno y para la vida de otros, pero más para uno, ¿cierto? Entonces quisiera que me pudieras conversar acerca de cómo se crea Somos Fagua. No, pues es que eso viene, creo que es importante también decir que yo empecé en este sector y en lo que hago, en La Astilla en el Ojo. Sí. Fue como mi primera casa y mi primer hijo, por así decirlo. Estando en la universidad a los 18 años, como pensando en qué hacer. Y creo que para pensar en Fagua tengo que pensar en que vengo de ahí, en que estuve 10 años ahí como conociendo cómo se formula un proyecto, cómo se hace gestión, conociendo artistas, conociendo muchas miradas muy diversas, atravesando también muchos retos burocráticos, administrativos, cosas para las que a uno no lo forman pues como en la universidad, a menos que uno estudie, pues no sé, en ingeniería, administración, ¿cierto? Como que por ahí empezó el camino. Y al cumplir más o menos 10 años ahí, empecé a sentir como otros intereses y otras necesidades. Y una de ellas era cómo acercarme un poco más, ¿cómo decirlo? El trabajo que hacíamos en La Astilla estaba muy ligado a organizaciones y artistas y fue un trabajo que yo disfruté mucho hacer, pero me empecé a preguntar cómo acercarme más a la gente del común y a otras personas. Y en esa búsqueda, bueno, di vueltas, estuve como mirando, me acerqué a mujeres campesinas, empecé a buscar pues como por otros lados y me di cuenta que en definitiva lo que quería hacer era trabajar con la gente, era como de alguna manera empezar a construir metodologías, empezar a acercarme a las personas desde otro lugar, interesarme por entrevistar a otros, no necesariamente porque haga un trabajo, bueno, sí son trabajos extraordinarios cuando uno dice voy a conversar con la señora que cuida del campesino o de las gallinas, pero son trabajos extraordinarios que no siempre se muestran. Entonces me empecé a interesar más por eso. Y empecé a rayar otra vez, como literalmente me senté con una hoja en blanco y dije quién soy ahora, cómo me estoy viendo, hacia dónde voy. Me di cuenta que había una necesidad en mí también de expresión, incluso de sanar cosas. Ha sido muy interesante, por ejemplo, empezar a analizar la pobreza, qué tipo de consecuencias en la salud mental dejan, o deja la pobreza, la escasez de herramientas. Cuando no tienes herramientas emocionales para gestionar tus relaciones o tu día a día, hay un montón de dificultades y eso lo empecé a ver en mí, luego lo empecé a ver reflejado en un montón de personas que fui conociendo y dije, esto es por acá, como que es un medio para mí, pero también puede ser para otros, como que esto que estoy descubriendo por aquí puede llevarme como por caminos interesantes. Entonces por eso de despertar la propia fortaleza en cada quien, trabajar procesos que involucren más el ser, pero no solamente eso, sino también como de qué manera yo puedo trabajar con lo que mejor sé hacer
y de ahí hacer dinero o de ahí conectarme con otros a partir de eso. Entonces esa misma inquietud mía la trasladé a las personas y me di cuenta que también había esas inquietudes. Entonces Faguacet pues se centra en trabajar 2 líneas que son la salud mental y el bienestar emocional y el crecimiento económico, siendo el crecimiento económico una preocupación de todos y Claro. todas, y un gran y con mucha incidencia en la salud mental, sí o sí. Entonces es como una misión de organización que también es una misión mía personal de mi vida, de cómo estoy estable emocionalmente y también tengo estabilidad económica y cómo a partir de mis propios descubrimientos pues llevo esos descubrimientos a otras personas. Mira que eso me hace pensar un poco, por ejemplo, lo que pasa alrededor de los barrios, por ejemplo, que uno reconoce que no hay un cuidado en términos de salud mental, ¿cierto? Y de eso que tú dices del tema de las alternativas, ¿cierto? Uno también puede reconocer que lugares como las zonas céntricas de las ciudades, ¿cierto? Hay unas ofertas culturales, artísticas, que de repente también nutren un poco, ayudan o estabilizan a la persona porque hay alternativas, ¿cierto? Hay lugares de encuentro, pero cuando en los barrios populares no hay, ¿qué pasa? ¿Cierto? Entonces me parece interesante eso que dices porque es poder llevar como esas alternativas a otros territorios donde nunca los ha habido. Por ejemplo, con mujeres que realizan oficios alrededor del campo, ¿cierto? ¿En qué momento llega una persona y le pregunta a esa mujer campesina, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cierto? Entonces me parece interesante. Quisiera, Aleja, en esta parte que me contaras más como un relato personal y es si recuerdas tu primer encuentro con la cultura, ¿cierto? ¿Cuál fue como ese primer escenario o ese primer espacio o esa primera inquietud? Yo siempre he dicho que a mí me pasó por error, ¿cierto? Para ti, ¿cómo fue? Pues lo que pasa es que como yo de verdad me reconozco como una persona tan sensible, para mí desde muy chiquita el contacto con la música, con la escritura, fue muy importante. O sea, mis recuerdos de mí, que era una niña muy solita, pues como que crecí muy sola, era cantando enfrente al espejo, como o escribiendo mucho, como bueno, los típicos diarios que uno tiene de niño, pero sí. eso es un acercamiento No, y es súper necesario además. muy escribir. importante. Yo llegué a Pereira cuando tenía 16 años y me acuerdo yo que haber ido a la cuadra por primera vez fue como, wow, esto me encanta, como que por ahí fue el descubrimiento, también empezar a hacer amigos aquí. Yo me he sentido muy abrazada por esta ciudad, pues tanto que llegué y creo que ya no me voy de aquí, o sea, aquí me siento muy bien y aquí he hecho grandes amigos y tengo como una familia muy bonita. Entonces sí, aquí en Pereira en particular, para mí la cuadra fue un gran espacio, o sea, llegar, ver tanta gente tan distinta, los conciertos, las exposiciones. Pero tú recuerdas cómo llegaste ahí. Claro, yo estudié licenciatura en comunicación en la UTP y uno de los trabajos, no sé si fue Rodrigo Grajales, Sí, el fotógrafo. uno de los profesores nos puso a ir a ver una exposición y yo, no, pues como era nueva en Pereira, llevaba en Pereira como 6 meses, no sabía que eso existía y fue como, wow, esto me encanta, y ya me volví gran asistente a la cuadra, como me gustaban mucho ese tipo de trabajos, pues como en la universidad, y así fue como me acerqué con amigos, como que esa fue la manera. Sí, muy triste que se haya acabado, ¿cierto? Yo creo que, pero bueno, Todo tiene un ciclo. todo tiene su final, como Sí, diría todo tiene un el ciclo. gran cantante. Aleja, ¿y cuáles son los proyectos que tienes ahora con tu organización? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué se está haciendo? Bueno, desde el año pasado venimos trabajando con liderazgos comunitarios, hemos trabajado sobre todo con liderazgos de zonas periféricas, también zonas rurales, también en el centro. El año pasado hicimos unos diálogos itinerantes por varios espacios y fue un ejercicio muy bonito porque fue como, a pesar de que casi todos se conocían, ya ver. Porque eran como
gestores culturales, ¿cierto? Sí, eran gestores culturales, pero por ejemplo estuvimos en La Carbonera, Ok, en un colegio, el allá hay colegio. una profe que está gestionando un proceso agroecológico, pero Andrea. con Andrea Gudelo, que también ella trabaja con ellos temas narrativos de cómo contar la nueva historia de la vereda, por ejemplo, pero también trabaja temas de huerta agroecológica y se ha juntado con Jorge Montoya, que es Sí. otra persona que colabora. Entonces, irnos todos a ver cómo funciona la huerta y que los jóvenes que estaban allá nos contaran cómo lo estaban haciendo y que una niña de, no sé, ya 16 años nos cuente cómo vio desde chiquita como que la huerta fue creciendo y nos contara los retos. Por supuesto, también hablamos con Jorge Bueno, estuvimos en el remanso. Bueno, como que hicimos un recorrido, nos acercamos todos a las iniciativas de todos y ese fue como un primer paso importante para validar de alguna manera que la salud mental y el cuidado es un tema que siempre está ahí, pero del que no se habla mucho, y de ese proceso viene el proyecto que estamos haciendo este año que se llama Caminos de Cuidado Comunitario. Y entonces es un proyecto que estamos trabajando justo ahora con liderazgos. Abrimos la convocatoria a otras partes de Colombia. Sí, súper. Y ha sido muy bonito ver cómo llegan personas del Cauca, de Antioquia, de Cundinamarca, de muchos lados a decirnos yo estoy haciendo esto, esto tiene que ver con cuidado, pero como que el cuidado siempre está, solo que no es como el tema principal, siempre ahí está la cultura transversalizando otras cosas. Total. Entonces, este año estamos trabajando con ese proceso, vamos a hacer nuevamente unos diálogos para conversar alrededor del cuidado y vamos a tener un encuentro inmersivo para cuidar de los que cuidan. Entonces nos vamos a reunir a ver qué prácticas de cuidado hay, cuidado personal, cuidado de la tierra, cuidado en comunidad. Y a partir de eso, esto desemboca en otro proyecto que se llama Botiquín de Cuidado Comunitario, que va a ser un producto editorial con herramientas para que los liderazgos repliquen con sus comunidades. Ese es un proyecto que ahorita mismo en el que estamos así trabajando fuertemente con la convocatoria abierta justo hasta hoy, o sea, como trabajando por ahí. ¿Tiene algún precio este ejercicio? ¿Es gratis? ¿Cómo funciona? Es gratis, es un proceso concertado con Ministerio de Cultura. Vamos a tener unos encuentros virtuales pues con un acceso más amplio y la inmersión pues que sí incluye con unos grandes aliados que son Arca de la Tierra, que están ahí en la vereda Volcanes. Vamos a hacer el evento presencial, ahí sí pues los cupos son más reducidos, pero la idea es que todo sea muy cuidado. Y con cuidado te digo como que ellos han encontrado agua de manantial, tienen todo un tema con el alimento, un montón de actividades muy, pues, como muy bonitas alrededor del cuidado de la vida en general. Pero también vamos a tener una facilitadora que va a explicarnos qué son las prácticas somáticas, por ejemplo, son prácticas a través de las cuales se libera el trauma, el estrés, que está inconsciente, o sea, hay como mucho de dónde cortar, seguramente acá no vamos a alcanzar a abordar todo lo que implica, pero sí a dar como algunas herramientas, a ver qué se abre ya para los siguientes proyectos que vienen. Y tenemos otro proyecto que empezamos una vez terminemos en Santa Cecilia. Vamos a trabajar un tema de creación de contenidos con los jóvenes de Santa Cecilia y está también muy interesante cómo se está planteando como... Pero creación de contenido a partir de qué, como... Hay allá una riqueza cultural tremenda, pues que creo que es como por lo que más se reconoce Santa Cecilia y es que hay comunidad afroindígena y mestiza en un mismo lugar. Una riqueza natural impresionante, una riqueza hídrica impresionante, un montón de oficios, hay mucho que contar, pero es un territorio también muy estigmatizado porque viene de un conflicto armado, unos tremendo. Temas de conflicto muy tremendos. Sí. Y queremos contar lo bueno. Queremos contar qué hay, o sea, porque siendo un territorio aquí pegadito a Pereira casi nadie ha ido, pero es que uno después de conocer los ríos de allá, ya es como que wow, son tremendos parches de agua, de senderos, de naturaleza,
Entonces queremos contar eso, qué es lo que hay, cómo recorren ellos el territorio, cómo nos lo muestran y cómo le podemos mostrar a la gente ese destino desde otro lugar, menos estigmatizante, más una invitación a eso. Y también pues el año pasado fui por otro proyecto y me di cuenta del interés que hay en los chicos de narrar lo que está pasando en la cámara, en los micrófonos, en todo eso. Hay como un interés de esto, cómo funciona. Entonces también un poco de ahí viene, como de ver que les interesa de verdad. Contar historias. Entonces vamos a ver, y hay muchos mitos por esa misma particularidad de que se junten culturas afro y culturas indígenas en un mismo lugar. Hay un montón de mitos alrededor de todo, de los animales, de la fauna, de la curación, de los espíritus, del biche. O sea, hay un montón de cosas por contar. Entonces ese es el segundo proyecto al que vamos después de este que te conté. Sabes que me parece muy emocionante de lo que tú mencionabas y es como, parce, yo siento que tenemos como que aprenderle tanto a las comunidades como campesinas sobre ese tema del cuidado, ¿cierto? O esa sensibilidad que tienen, por ejemplo, las mujeres campesinas, que es tan particular, y inclusive en términos como de la maternidad, porque uno crece también como con el concepto del cuidado y quién es nuestra cuidadora si no es nuestra mamá, ¿cierto? La principal cuidadora. ¿Tú por qué crees que es distinto o funciona distinto en la zona rural y en la zona como urbana? Porque yo siento que ahora hay como un desplazamiento al contrario, ¿cierto? Antes había un desplazamiento de la montaña hacia la ciudad y ahora la ciudad quiere ir a la montaña. ¿Será que están buscando un poco eso que hablamos del cuidado, de la tranquilidad? ¿O tú qué crees sobre eso? Sí, yo creo que hay, pues sí, una clara tendencia a volver como a las periferias. Creo que el centro también se va colapsando mucho y creo que necesitamos contacto con la naturaleza. O sea, es vital lo que uno puede encontrar en esos entornos. Y sobre las maneras de cuidar que tú mencionas, es que es un cuidado compartido. Es un cuidado distinto, no es como que este es mi hijo y yo lo cuido o este es mi pedacito de casa, no, es como que este es el territorio en el que estamos todos y todas y la niñez se cuida y los adultos mayores se cuidan, todo eso en medio de muchos retos también, no es como, no hay que romantizar esa vida que también pasa por muchas complicaciones y también creo que es un problema a veces que la gente se esté yendo hacia allá porque es distinto irse al campo a ser campesino a irse al campo a vivir y dormir y venir a trabajar a la ciudad, es otra cosa, ¿cierto? O sea, es incluso problemático por un tema de recursos, bueno, de recursos naturales. Pero quienes viven realmente ahí, están cuidando y están haciendo red, es una manera de cuidado muy distinta porque no es como defiendo lo mío, no es como defiendo lo común, como cuido lo común. Entonces es diferente y bien inspirador, o sea, ese modelo. Sí, bastante. Y yo recuerdo justamente que tú hablabas de la Carbonera. Una vez yo fui a hacer un taller de escritura y meditación que ya no sé por qué lo hice, pero tenía como como que debía hacerlo, ¿cierto? Andrea me convidó y yo quise ir a conocer a los muchachos y digamos eso sigue siendo como una medio zona rural, ¿cierto? Que tiene un montón de problemáticas, un abandono estatal y etcétera, ¿cierto? Pero yo quise proponer eso del tema de la meditación porque estaba como pensando alrededor de lo que estaba sucediendo como en el mundo, que es todo este tema de la inmediatez, ¿cierto? ¿Y cómo lo recibieron ellos allá? Es raro, fue como rarísimo porque la meditación era vamos a sentarnos a meditar un rato y vamos a oler y a tocar plantas medicinales. Y a partir de ese encuentro vamos a escribir algo, un recuerdo o la sensación que tú tienes alrededor del olor y de tocar. Entonces era muy fuerte porque recuerdo un niño que mencionaba a su abuela. Es que esta mata huele a mi abuela. Y poder narrar eso y poder, digamos, sacar, porque su abuela justo se había muerto hace poco,
Y entonces es muy teso porque uno reconoce que a partir de, por ejemplo, las plantas también se puede recordar, ¿cierto? Y tú tienes un proyecto que me parece muy emocionante y es el tema de mujeres, meditación y prácticas textiles, porque la meditación y la práctica textil me parecen súper, como que son cosas muy valiosas para las mujeres y también para todo lo que se ha consolidado alrededor, por ejemplo, de contar la historia. No contar la historia escrita, sino conversar con el otro. Eso también es una forma de contar la historia. ¿Cómo te fue en ese ejercicio, en ese proyecto? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las dificultades? Ese proyecto fue muy bonito porque fue como que estuvo ahí en la puerta de Fagua, como que me permitió darme cuenta, o sea, es decir, fue antes de que Fagua se consolidara como tal. Como organización. Sí, como organización, pero fue la primera puerta que se abrió para entender que por ahí era por donde yo quería actuar. Entonces a ese proceso llegamos con Cabay en tribunas, pensando primero en documentar oficios, después en formar en tejido. Pero una vez empezamos a formar en tejido, yo dije, esto no es solo tejer. Ahí está eso que tú dices. Eso es una excusa. Es una excusa. Entonces, a partir de eso, a mí como que se me abrió la cabeza y dije, esto es terapéutico implícitamente, pero también es una oportunidad de generar ingresos para ellas. Hicimos de todo, hicimos exposiciones en el Olaya vistiendo árboles, hicimos ferias, yo misma montaba la feria, iban 15 personas, pero luego empezaban a llegar más, o sea, como que fue muy orgánico y sí fue una puerta para darme cuenta, bueno, por aquí sí es que quiero trabajar. Y fue muy bonito escuchar a estas mujeres que yo considero mis amigas, porque seguimos hablando y me llaman y me preguntan de mi vida y qué estoy haciendo, y eso me parece lindo, ese vínculo que se formó con ellas. Pero fue escucharlas decir, es que yo no vengo a tejer, yo vengo por el encuentro, o sea, sí tejemos, pero pues yo tejo en mi casa, ¿cierto? Entonces, esa excusa de vamos a darle un taller de tejido fue como que sí, bonito para plantear, para acercarnos, pero eso luego se formó de una manera mucho más bonita. También la relación que pude formar con las facilitadoras de ese espacio, que es la colectiva Las Cuchas, que son grandes amigas en este momento y que también vinculo como a otras cosas. Entonces ese proyecto fue muy importante. También me permitió encontrar que hay financiadores distintos. Logré hacer un contacto con una gente en Estados Unidos que investiga los efectos que tienen las prácticas de meditación en las personas y en las comunidades. Entonces hice todo un informe muy detallado, qué les preocupa, qué les gusta, qué les interesa y cómo a partir del tejido lo pueden trabajar. Claro. Y eso también, como que primero encontrarme con ese financiador fue como, wow, hay gente. O sea, de verdad la plata no solo está en el Ministerio de Cultura, hay otras maneras, pero más allá del recurso que finalmente siempre se queda corto para todo lo que uno quiere hacer, o sea, el recurso nunca va a ser suficiente para todo lo que hay para hacer, pero más allá de eso fue como qué bacano conocer gente que quiere investigar la mente más allá de un término productivo, o sea, más allá de decir, es que emprendimos y vendimos tanta plata, más allá de eso es como que ves que mira, me encontré con este grupo de personas, esta señora en particular cuando llegó hablaba poco y ahora está saliendo y está pasando esto con ella. Entonces yo me senté con estas personas que te cuento a decirles, miren, esta es cada mujer, le hice una entrevista a cada mujer, le expliqué pues como el proceso de cada una. Y hay unos hallazgos muy importantes también en términos de sistematizar las experiencias, de ponerle un poquito más de cuidado a lo que pasa detrás de la excusa que es el taller. Entonces, bueno, esa fue la experiencia. Y algunas se quedan dormidas en las meditaciones y bueno, como que muchas cosas pasaban, pero también era como una sensación de que se iban un poquito mejor de lo que llegaban cada vez, y eso, pues ahí ya hay gran avance, como que puedan decir eso.
y que puedan decirle a los hijos es que estoy montando una exposición, salí en un libro, por ejemplo. Eso, con artículos que los hijos consideran como que, ay, mi mamá, ¿qué? Porque claro, ellas visten la casa, la licuadora, la lavadora con las cosas que tejen y es muy poquito el valor que se le da a eso que ellas hacen y ahí les dijimos, esto es súper valioso, esto está contando una historia grande y bueno, entonces es un proyecto que yo llevo en mi corazón, del que tengo muchas amigas y que sí estuvo ahí como en la puerta de Fagua para empezar a abrir como otras posibilidades. Y además porque yo creo que es un ejercicio que todos sabemos y es, pues, por ejemplo, tejer. Siento que todavía hay un poco más de esa herencia y se está volviendo ahora a ver muchísimo, por ejemplo, el tema de tejer. A uno ya ve mujeres jóvenes tejiendo en todos los lugares. Yo he visto gente en el bus tejiendo. Y hay una historia muy particular en los Olímpicos y es que había un chico que era clavadista y teje, o sea, antes de irse a tirar a la piscina a hacer clavados, teje, ¿cierto? Y el man luego dice en una entrevista que es su forma de estar tranquilo y es un hombre. Entonces todo el mundo al principio era como, es rarísimo, ¿cierto? Para la gente era muy raro ver un deportista profesional tejiendo antes de competir. Y yo luego decía como no lo entendió todo, ¿cierto? Claro, es una gran manera de meditar. Y también es que es muy mágico porque es como sacas una cosa que tienes aquí por las manos y la vuelves un objeto. Sí, ese ejercicio lo hacíamos de intencionar, por ejemplo, lo que tejían. Entonces, bueno, a este objeto le voy a poner toda mi intención de dejar atrás la timidez o de ser más paciente o de tener más confianza, y ese solo ejercicio ya tiene un montón de elementos. Lo que sí me parece importante es no dejarlo solo en el ejercicio, sino también como documentarlo, sistematizarlo, analizarlo, incluso con ellas mismas. Mantener como ese diálogo es bonito, importante. Aleja, cuéntanos un poco acerca de algo muy importante que a nosotros nos gusta analizar y compartir, y es el tema de las dificultades, los retos, ¿cierto? Porque uno también reconoce que hay momentos de la vida donde ya no quiere, ¿cierto? Y está bien no querer, pero uno sabe que es imposible. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo creo que hay un gran reto siempre en las financiaciones de ese tipo de propuestas. Ese es un reto que yo creo que atravesamos todos y que sí hace que uno diga a veces como que no, o sea, está muy complicado. Por acá no es, sí. Sí, o puede que sí sea, pero no sé cómo hacerlo viable. Pero a mí lo que me pasa con los retos es que yo soy muy obstinada. O sea, yo por donde saco la cabeza saco todo el cuerpo y siempre la saco. Entonces creo que he sido muy terca también en mi postura de esto es lo que yo quiero hacer y lo tengo que hacer viable. Y es muy loco porque es lo único que sabemos hacer. Y seguro, yo por ejemplo he trabajado con temas de publicidad y me he acercado a otros mundos y le he hecho campañas, por ejemplo, campañas de comunicación para vender lotes y me va bien, pero eso está vacío de sentido para mí. O sea, seguramente lo he pensado, digo, pues si esto se pone muy difícil, pues vuelvo a abrir por ahí, pero es también una resistencia a, por ahí no es. Como que lo que te decía un poco fuera de cámaras es que me siento muy satisfecha en este momento con lo que estoy haciendo, y un muy buen indicador es levantarse con ganas de trabajar, que es lo que no pasa a veces, que uno se levanta y dice, uy, qué pereza. Y no, eso no me pasa en este momento de mi vida con estos proyectos en los que estoy trabajando ahora. Creo que también hay otro reto cuando se trata de trabajar en procesos con comunidades o en procesos que impliquen a más personas, y es que a veces uno tiene una expectativa de compromiso que no se cumple. Claro. Quiero decir, la gente dice, sí, voy a asistir a 5 sesiones, asiste a 2, le pasó algo. Hace poquito estuve dando unos talleres también con Crisol y para mí fue un gran reto que entendí luego, pero que fue como que en ese momento no sabía cómo, y es que las mujeres llegaran con sus hijos de brazos. Y es como, claro, necesitan estar con sus hijos,
pero yo las estoy invitando a que se cuiden a ellas y a que respiren y nunca pudieron respirar. O si respiraron fue con el niño en brazos. Ese taller, llegamos a unos resultados muy bonitos, pero para mí fue un reto. Fue como, ¿cómo hago si el niño está llorando? Si toca cambiarlo. No. Sí, o sea, llegaron 3 mujeres con sus bebés y se calmaba uno y empezaba a llorar el otro. Bueno, fue como que un gran reto ese trabajo. Y bueno, son como los retos así que tengo más presentes. Hay un montón, es lo único que hay, pero esos son como los que tengo más presentes ahora. Ah, súper. Aleja, sería interesante conversar un poco acerca de que pues lo que hablábamos como para cerrar un poco la conversación, y es el tema, por ejemplo, de las políticas públicas en torno a todo el tema de la salud mental, ¿cierto? ¿Qué se está proponiendo a nivel nacional y de qué manera eso se está haciendo en las comunidades? Pues es que a mí me parece que Colombia tiene una legislación muy buena. Lo que pasa es que no se cumple. Y es algo en lo que coincidimos un montón de personas. Tú te pones a leer el papel y hay unas leyes que uno dice, wow, si esto se cumpliera, seríamos el país perfecto, porque en el papel suena muy bien. Lo que pasa es que en ejecución está descontextualizado. Y también siento que hay como una resistencia a entrar en esas áreas, porque es como que, bueno, ya sabemos lo que pasa, pero finalmente todo es político, todo necesita tener una influencia política. Entonces, en términos de salud mental, este año justo salió la Ley Nacional de Salud Mental que contempla cosas muy importantes. Una de ellas, por ejemplo, es reconocer a los liderazgos y a los cuidadores como fundamentales en esos temas. Otro es como que las EPS tienen que pasar reportes en temas de salud mental. Otro es que octubre será el mes de la salud mental. Claro. Bueno, hay como unas líneas que se están dando, pero la influencia ahí de las comunidades es cómo interpretamos eso y cómo exigimos que sí se cumpla y que sí sea territorializado y que sí sea contextualizado. Y los procesos comunitarios tienen mucho de eso. Lo que pasa es que a mí me parece que no está documentado, no está como sistematizado. Ahí es donde Fagua se vuelve un poco aliado en pensar metodologías para sistematizar todo eso, como que aparte de los proyectos que hacemos, también nos gusta asesorar, acompañar a otras organizaciones en esos temas, y cómo a partir de eso de verdad nos unimos a exigir que las políticas se cumplan, porque ahí están. Y cómo hacemos una gestión. El año pasado hicimos un foro sobre liderazgos y vino Daniel Bejarano, que es un líder en Ciudad Bolívar tremendo, que lleva un proceso larguísimo que se llama Ojo al Sancocho, y todo lo ha hecho porque ha podido meterse en políticas públicas. ¿Qué ha hecho? A hacer que los jóvenes se interesen por exigir, por presentar, por decir esto no se está cumpliendo o esto hay que ponerle cuidado. Y creo que por ahí es, porque también hay que hacer un relevo, porque los que estamos trabajando ahora pues vamos a ir creciendo y necesitamos ir dejando capacidad instalada, y eso se hace a partir de política pública. Es que todos los procesos sociales y culturales necesitan incidencia en política pública, si no es como... Y porque también es responsabilidad del Estado cuidarnos y acompañarnos. Entonces es bien importante como pensar en cada quien desde su labor, qué está haciendo y cómo puede involucrar la política pública ahí, qué es lo que puede aportar, a quién lo presenta, cómo lo presenta y cómo eso puede impactar a más gente, no solo al grupo de 20 que tengo acá, sino a comunidades. A la comunidad, al barrio, más a la extensos. comuna. Exacto. Sí, entonces Sí, eso. yo creo que también siento que hacen falta, yo creo que más como una responsabilidad alrededor, digamos, de lo estatal, ¿cierto? Y es en el sentido de, por ejemplo, hacer ejercicios interesantes, ¿cierto? Pero no solamente como alrededor de lo teórico, porque yo por lo menos reconozco que han habido espacios que se hablan de temas de salud mental, pero no hay como un ejercicio ahí como de reconocimiento al otro, sino como una presentación de qué es salud mental. Sí, y estamos sobrediagnosticados todos. Sí, Ya, total. ¿para qué más diagnósticos? Ya
Ya sabemos hay un montón que... de diagnósticos, ya sabemos que todos estamos traumatizados, que este conflicto ha sido terrible, ahora necesitamos es hacer, y lo que te digo, todas las propuestas culturales lo están haciendo, es una cosa transversal, o sea, el solo hecho de hacer teatro, música, danza, todas las prácticas del arte y de la cultura tienen influencia en la salud mental. Entonces es reconocer eso, evaluar y estudiar cómo eso está impactando en la gente, y que el Estado se ponga la camiseta pues como de presencia, y que nosotros también sepamos exigir, porque es que quiénes somos los que conocemos a la gente, pero no más diagnósticos, porque es que los ejercicios que llegan es diagnóstico de yo no sé qué, ¿para qué? Ya sabemos que todo está muy mal. Entonces, sí, como que ya le estoy cogiendo mucha perecita a eso del diagnóstico, y es bueno, pues hagamos pues algo diferente por ese tema que siempre ha estado ahí. Creo que de maneras implícitas los procesos siempre han ayudado en temas de salud mental. Así no lo nombren así, siempre ha habido esa influencia en todo. Solo que hay que empezar a nombrarlo y hablarlo y exigir alrededor de eso. Aleja, y para finalizar, ¿tú crees, o bueno, qué recomendación nos haces a las organizaciones sociales y comunitarias a partir de cuidado de salud mental con respecto al otro? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Si no sabemos hacerlo de pronto. Creo que antes, y no lo digo por egoísmo, pero antes de pensar en el otro hay que pensar en sí mismos, siempre. O sea, es como habla con cualquier cultura ancestral o con cualquier científico, psicólogo, y te va a decir, para que cuides de otros, primero tienes que cuidar de ti, siempre. Entonces, la primera recomendación es esa, cómo se está cuidando de uno mismo, qué tanto tiempo tiene uno para preguntarse de verdad por qué está haciendo lo que está haciendo, cómo lo está haciendo. Y ya después de eso, ¿cómo le entrego eso también a las personas? Eso que a mí me está funcionando. El año pasado hacíamos el ejercicio con los liderazgos y era como, bueno, vamos a meditar 5 minutos. Ellos querían hacer, Claro. todo el tiempo querían hacer. Y a una reflexión que llegaba Lucely Maturana, que es una lideresa que nos acompañó, decía, claro, yo todo el tiempo le estoy diciendo al otro, quédese quieto, tranquilo, respire, pero me lo piden a mí. Y no soy capaz. Entonces es primero empezar por ahí. ¿Cuáles son las prácticas de cuidado que estoy teniendo conmigo en mi alimentación, en mi sueño, en hobbies, en diversión, no solamente en estar trabajando, sino en alimentarme de otras cosas? Y ya en cuanto a lo comunitario, creo que quiero volver a decir lo que hablaba de hay que documentar el proceso. Me parece que nos quedamos cortos en la documentación. Hay que dejar la evidencia, sí. Sí, y analizar también eso, y también involucrar otras disciplinas de, no sé, la etnografía, la psicología, como preguntarle a otras personas que estudian por eso de esto, cómo está impactando, cómo puede servir. Creo que sería interesante. Y lo tercero, eso, conocer bien la política pública para tener más incidencia, para que lo que hagamos no se nos quede acá, sino que pueda replicarse y pueda como tener un impacto más grande, porque a la final es responsabilidad del Estado. Es el Estado el que tiene que proveer muchas cosas que estamos haciendo nosotros y que toca pues, porque si no, ¿cierto? Pero cómo trabajamos de una manera más articulada. Claro, porque somos, o bueno, son las organizaciones los que realmente sostienen los procesos culturales y artísticos de este país y del mundo, ¿cierto? Bueno, no, Aleja, por último agradecerte por este espacio tan interesante y tan importante, y es hablar de salud mental, en las organizaciones, hablar del tema del cuidado, de los proyectos tan importantes que están haciendo en Somos Fagua. Quisiéramos como que nos invitaras a las redes sociales, donde te podemos encontrar, cómo podemos contactarte, qué servicios oferta tu organización. Bueno, pues primero, gracias a ustedes por este espacio. Decirles que hay un sitio web habilitado que es somosfagua.org. También estamos en Instagram y en Facebook como Somos Fagua.
digamos que en cuanto a servicios, está pues el acompañamiento que podemos hacer a otras organizaciones en montaje de metodologías, en sistematización de los procesos, también pues como en acompañar en temas de formulación de proyectos desde otras perspectivas. Ahí estamos siempre como prestos a conversar. Decirles que este año justo sale el botiquín de cuidado comunitario en octubre. Queremos tenerlo, por favor. Vamos a tener unos ejemplares pues como para entregar. Seguramente tendrá más ediciones porque esto es una investigación pues que requiere más tiempo, pero este año vamos a tener esa primera edición. Vamos a hacer un taller de entrega metodológica de eso en octubre. Seguramente ahí esperamos contar con ustedes. ¿Y qué más me dijiste? De redes sociales. @somos_fagua en Instagram, y así también nos encuentran en Facebook. Y bueno, nosotros con las puertas abiertas para conversar. Nos gusta visitar también otros espacios, otros territorios y aportar, conversar, conocer y aportar desde donde se pueda. Conversar, como es de necesario conversar. Bueno, Aleja, muchas gracias por este espacio tan interesante y tan lindo y tan sensible. Esperamos poder tenerte otra vez de vuelta para conversar sobre otras cosas. Muchas gracias. Bueno, cuídate. Bueno, gracias. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.